Pero hay que mirar con cierto grado de profundidad y conocimiento al detalle de lo que está pasando, no solo en el Congreso, sino en general en todas las instancias, en todos los espacios que deberían estar con un mismo objetivo, generar condiciones distintas para elegir de mejor manera a quienes nos van a representar el 2021, tanto en el Congreso como en la presidencia de la República. Y ahí se han producido idas y venidas en el Congreso, algunas ya las hemos comentado aquí en el programa. Pero qué mejor que el doctor Percy Medina, el jefe de IDEA Internacional en el Perú, en la sección de IDEA Internacional en el Perú, para que nos pueda ilustrar al respecto. Él está en comunicación con nosotros. Doctor Percy Medina, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias por atendernos a esta hora. Muy amable. Muy buenos días, siempre un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro. Gracias por atendernos. Quisiera yo comenzar preguntándole un aspecto general para que nos ubique, para beneficio de nuestros televidentes y oyentes, en qué momento estamos en la reforma política. ¿Por qué esto es importante? Porque todos los días surgen cosas, un avance, un retroceso, entonces ya no se sabe en qué estamos. Hay elecciones el próximo año y en qué parte de la agenda que quedó pendiente estamos para decir que lo que va a haber en el 2021 va a ser en algo diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Ilústrenos con eso y después le pregunto por lo que se ha aprobado ayer, qué tan importante eso no es. Claro que sí, en realidad lo que marca la reforma política en este momento es su imprevisibilidad, ¿no? No sabemos qué se va a aprobar, cuándo se va a aprobar, y eso nos lleva también a que de pronto haya avances inesperados que hay que celebrar o preocupantes demoras en relación con determinados temas. Creo que hay algunas buenas noticias. La primera buena noticia de los últimos días ha sido la aprobación de la paridad en un grado incluso mayor del que muchos podían haber estimado, porque se ha establecido paridad horizontal en el nivel regional y se ha establecido paridad total en todos los niveles. Entonces, creo que se ha avanzado bastante. Se ha discutido si es que había que eliminar el voto preferencial para hacer la paridad más efectiva, pero eso es algo que inicialmente ni siquiera estaba pensado. Entonces, realmente creo que el avance ahí es importante. Se tiene que complementar con otras cosas, por supuesto, pero ahí hay un paso a favor. Otro paso importante ha sido el dado ayer en la Comisión de Constitución, donde se han aprobado dos reformas constitucionales de importancia. Uno, la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y en segundo lugar, el establecer que a aquellas personas que tienen sentencia en primera instancia por delitos dolosos no pueden postular. Por delitos dolosos con pena de más de 4 años, no pueden postular. Entonces, eso ciertamente es un avance. Había mucha duda acerca de si se haría o no se haría. Creo que el pronunciamiento de la Comisión de Constitución ha sido bastante claro, 17 votos a favor, y yo espero que eso pase también en el Pleno, con lo cual estarían ya resueltas en primera votación las dos reformas constitucionales que estaban pendientes. Eso permitiría que el Congreso, en la próxima legislatura, que empieza la próxima semana, pueda discutirlas y votarlas en segunda votación y que por lo tanto sean efectivas para la elección del 2021. Entonces, hasta ahí hay buenas noticias. Hay, por supuesto, en el balance algunas cosas que están pendientes, que habrá que trabajar en la elección en la legislatura que empieza la próxima semana. Ahora, Me preguntaba, habiendo ya usted planteado un poquito marcado la cancha para usar términos más coloquiales, porque eso es importante, ¿no? Porque cuando uno advierte de cosas que difunden los medios y como que aparecen desvinculadas las unas con las otras, entonces uno no logra entender si es que eso va a ser bueno o ajá, malo, ¿no es cierto? Y cómo se va a aplicar, si va a tener una aplicación práctica. Entonces, lo que yo diría, para culminar esa primera parte, que le he pedido muy gentilmente usted ha accedido, ¿qué cosa es lo que está pendiente y es importante? Que si no se hace, por más que estos avances sean importantes, no va a significar una reforma significativa. ¿Cuál diría así usted es. hay que poner en esa lista? Sin duda alguna, el tema de financiamiento de la política. Esa es una columna vertebral de la reforma, es decir, garantizar que haya un control efectivo sobre el dinero que entra a campañas para evitar la influencia indebida de poderes económicos y sobre todo del crimen organizado.
particularmente en espacios regionales y locales, el crimen organizado compra poder a partir de financiar campañas. Entonces, si no hay un control adecuado del dinero que entra a las campañas políticas, hay un problema serio con la integridad, ¿no? Es decir, con la honestidad, tanto en el momento de la campaña misma, porque eso genera inequidades, como al momento de las personas elegidas asumir el gobierno, porque al deber favores, eso genera una puerta abierta a intereses indebidos. Entonces, eso es muy importante de revisarse y en el Congreso pasado se avanzó con algunas cosas, como por ejemplo el delito de financiamiento ilícito, pero no se avanzó en muchas otras cosas que son importantes, como por ejemplo sanciones efectivas a los partidos, elementos para que la OMP pueda controlar adecuadamente a las finanzas partidarias, mecanismos de colaboración entre entidades estatales para compartir información que permita un mejor control, en fin, varias cosas de detalle, pero que en conjunto significan un marco de integridad adecuado para las campañas. Ahora, doctor Percy Medina, ahora sí revisemos. Comienzo por esto último que usted acaba de mencionar. No sé si usted comparte la opinión. El otro día conversaba aquí con la doctora Sonia Medina, que es procuradora antidrogas y lavado de activos, que se deriva del narcotráfico. Y ella decía, cuidado porque esta reactivación económica que se está promoviendo, y con razón, porque es lo que hay que hacer, pueda en algunas zonas o en algunos espacios hacer que las organizaciones criminales traten de meter su plata ahí y generar, Sin duda. digamos, falsos movimientos para lavar su dinero, pero Sí, que muevan la economía. Y entonces yo quiero así ampliar es. ese criterio que le preocupaba, o eso que le preocupaba a ella, a la política, porque mucha gente después de esto va a querer meter su plata en eso, o sea, digamos, de todas maneras. ¿Está usted Claro. preocupado? ¿Llamaría la atención eso en particular y diría, si eso no se resuelve, puede que otras cosas funcionen mejor en la otra elección, pero lo central va a dejarse de hacer? La preocupación por la influencia del crimen organizado en la política se da en todo el mundo. ¿Por qué? Porque las actividades criminales han ido desarrollando vínculos con un grupo de políticos que pertenecen a partidos en crisis y que se están desestructurando en muchos países. Es decir, la crisis de la política favorece estos vínculos con el crimen, ¿no? Porque genera partidos más débiles, porque hay menos control, porque se requieren más recursos para hacer campañas electorales. Entonces, en todo el mundo eso es una preocupación. Y en el Perú no deberíamos estar inermes frente a esa posibilidad, porque sabemos que hay redes criminales poderosas, no solamente el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la tala ilegal en nuestros bosques amazónicos y el contrabando incluso en el ámbito local, ¿no? Y esas actividades generan muchos recursos y necesitan vinculación con el poder. Entonces, una legislación inapropiada como la que tenemos sobre financiamiento de campañas y financiamiento de la política, genera luego problemas incluso de gobernabilidad, ¿no? Entonces, ciertamente, atendiendo a la pregunta, sí es un motivo de preocupación y es un tema que hay que trabajar y por eso es importante garantizar integridad, no solamente en el financiamiento, sino también en cuanto a las candidaturas, o sea, la idoneidad de candidatos que no estén vinculados con el crimen. Sí, y ahora regresemos a algunos de los puntos que usted ha puesto en la lista de aspectos positivos de lo que el Congreso en los últimos días ha aprobado. El tema de la paridad, yo también coincido con usted, que ha ido inclusive un poco más allá de lo que uno hubiese podido esperar en medio del escenario en el Así que es. nos movemos, ¿de acuerdo? Pero el vínculo con el tema del voto preferencial, habida cuenta, se produjo un acuerdo entre el presidente de la Comisión de Constitución y la presidenta de la Comisión de la mujer, la doctora Carolina Lizárraga, con el presidente del Congreso en ese momento en funciones, que era el vicepresidente en realidad, el señor Valdés. ¿Era viable o tiene razón Valdés? Porque lo que ellos dicen es que acordaron con él que lo iba a poner a votación después de la aprobación o la discusión sobre la paridad. Pero Valdés lo que dice es, bueno, papelito manda, aquí no hay un pedido concreto sobre el voto preferencial, yo no puedo hacerlo. O él pecó, digamos, de demagogo diciendo no se preocupen, yo lo pongo a votación como el lugar y después se dio cuenta de que no era posible, o en realidad fue un hecho de boicotear un acuerdo que habían tenido estas dos comisiones.
Bueno, los parlamentos son el espacio de los acuerdos políticos, ¿no? Cuando se produce un acuerdo, por ejemplo, vamos a votar determinada cosa, la manera de solucionarlo es más o menos sencilla. O sea, el Congreso ha tenido sesiones maratónicas en el pasado. Bastaba con decir, no está el documento, hay que pedirle al grupo de asesores que elaboren el documento. No era muy complicado porque había muchos dictámenes previos, no dictámenes, perdón, sino proyectos previos y seguramente hasta predictámenes sobre el tema. Entonces, construir el documento para que pueda ser votado, porque es verdad que no se puede votar si no hay un documento de respaldo, ¿no? Pero tener el documento quizá era una cuestión de 20 minutos, media hora, una hora, lo que tome, ¿no? Entonces sí, efectivamente creo que ahí hubo algo que también ocurre muchas veces en los parlamentos, ¿no? Que cuando un tema no se quiere ver, simplemente se acude a la formalidad y no se ve. Pero es un tema que se puede retomar y que se puede retomar en mejores condiciones incluso que en las del debate de esa semana, porque habría que establecer los criterios. Uno de los argumentos para no eliminar el voto preferencial es que no está claro cómo se van a elegir candidatos y candidatas. Es cierto que si no hay una claridad sobre si hay primarias cerradas, primarias abiertas no va a haber porque ya han sido eliminadas, pero si no hay claridad sobre si va a haber primarias cerradas o elecciones indirectas o ningún tipo de mecanismo controlado por los organismos electorales y por lo tanto puede haber listas a dedo, es más difícil tomar esa decisión. Es el argumento de muchos parlamentarios, es decir, no podemos eliminar el voto preferencial si no sabemos si va a haber democracia interna. Muy bien, entonces que se discutan ambas cosas juntas. Y si el criterio es elecciones internas organizadas por la OMPE, con padrón hecho por RENIEC, con fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, es mucho más fácil animarse por eliminar el voto preferencial, porque ahí el voto preferencial pasaría a la interna. No es que se deja librado a la voluntad de los jefes, es que pasa a otro nivel de decisión, que es el de los afiliados y afiliadas de los partidos. Sí, hemos tenido una dificultad con el doctor. Doctor Presidente, ¿me escuchan? Sí, escucho muy bien. Sí, quería yo Sí. sobre esto último preguntarle para vincularlo con el otro aspecto que usted mencionó también en la lista de buenas noticias, pero que había que complementar con algunas otras que todavía quedan pendientes, ¿no? La aplicación práctica de esta decisión que se ha tomado ayer, que tiene que llevarse al Pleno, por supuesto, para que pueda materializarse, porque son reformas constitucionales, es decir, el impedimento para que las personas que tienen sentencia en primera instancia por delitos de corrupción, porque eso ya se había discutido antes y se había aprobado para otro tipo de delitos graves, ¿no es cierto? Esto, ¿qué cosa va a significar concretamente y si es que los tiempos todavía habilitan la posibilidad del cambio? Porque es el 15 de junio, o sea, digamos, ahorita acaba la legislatura, ahorita inicia la otra legislatura. Entonces, si no se aprueba en las dos legislaturas, no hay reforma constitucional. ¿Cómo vamos con los tiempos y la aplicación práctica? ¿Qué sería? Pónganos un ejemplo concreto. En el caso de, hace poquito estábamos aquí en el programa haciendo notar que si esto se hubiese aplicado en el último proceso electoral que se dio en enero de este año, algunos que están hoy en el Congreso no hubiesen podido entrar, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el señor Humberto Acuña, que tiene una sentencia por corrupción en primera instancia. Así sería de claro, ¿hay algo más que habría que hacer para que eso se materialice? Empiezo por lo último, los plazos. El Congreso se ha dado a sí mismo un plazo mayor para hacer reformas electorales que va hasta el mes de septiembre. Es decir, hasta el mes de septiembre habría que votar todas las reformas que tengan implicancia electoral. La inmunidad, por ejemplo, no tiene propiamente implicancia electoral. Tendrá implicancia apenas sean elegidas las personas que van a ocupar el nuevo Parlamento. Pero hasta el día de la elección eso no debería ser un tema. En todo caso, sí hay tiempo para hacer las dos reformas constitucionales antes de el plazo que se ha dado al Congreso, que es septiembre. Si se vota en el Pleno esta semana, ambas reformas se podrían agendar incluso la próxima semana o en 15 días en el Pleno y ya estamos en una siguiente legislatura y por lo tanto estaríamos en la votación que la Constitución establece, que es una votación
en 2 legislaturas. En cuanto a la implicancia concreta, me parece que Humberto Acuña tenía efectivamente una sentencia, pero por un delito leve, que era una sentencia suspendida por menos de 3 años o algo así, entonces no aplicaría propiamente el caso que se ha legislado, que es para delitos dolosos con pena mayor, con pena efectiva o suspendida mayor de 4 años. No sé si hay algún otro caso de algún congresista en esa situación, pero me parece que no. Doctor Percy Medina, para terminar, quisiera preguntarle si usted también tiene cierto nivel de preocupación de la elección de jefe de OMPE, RENIEC, y la reconfiguración del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, los árbitros y todos los que juegan previamente para que hacer unas elecciones libres y transparentes están en renovación. Le pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, la Junta de Fiscales Supremos tiene que cambiar a su representante. Ahora, no sabemos a quién va a poner. Y cualquiera que vaya a poner es preocupante por las imputaciones que hay sobre la mayoría de ellos. La Corte Suprema tiene que hacer lo propio y, en fin, las elecciones que se dan con los colegios de abogados y las universidades. ¿Le preocupa eso? ¿Cómo va lo de la OMPE y lo de RENIEC? Ayer nosotros difundimos, por ejemplo, que una de las personas que está postulando a jefe de RENIEC, que es el señor Aristides Tejada, aparece mencionado en un audio por el señor Inocencio Pariachi, con quien parecería tener una amistad. Él anda abogando por él en este audio que difundió el Reporteros el año pasado. Entonces, hay una serie de elementos ahí que preocupan. ¿Usted cómo lo está viendo? No, ciertamente es una cosa preocupante, porque cambiar a quienes organizan una elección en medio de un proceso electoral siempre puede traer complicaciones. Puede ser que efectivamente sean personas muy sensatas, muy competentes, que básicamente van a seguir los cauces que ya se están dando en esas instituciones, pero podría ser que no, entonces genera zozobra, ¿no? Hay que tener en cuenta que el proceso electoral no empieza el próximo año. A veces pensamos las elecciones del próximo año. El proceso electoral empieza en pocos meses, porque hay elecciones internas este año, en el mes de noviembre. Organizar un proceso electoral toma unos 3 meses, es decir, la OMPE va a estar ya en modo elecciones a partir de agosto, ¿no? Y el nuevo jefe o jefa de la OMPE va a ser anunciado precisamente en agosto. Entonces, hay una curva de aprendizaje en esto, si es que no es una persona que tiene conocimiento de los temas electorales o ha trabajado antes en organismos electorales. Siempre hay un elemento, digamos, de preocupación. Ojalá que la Junta Nacional de Justicia elija, digamos, responsablemente y acertadamente. Hay también una dosis de azar en todas estas cosas, pero deseamos lo mejor. Ojalá que eso sea así, y evidentemente preocupa el tema, pero sabemos también que en la Junta son conscientes de los riesgos y que tomar una... Sí, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. En el Jurado Nacional de Elecciones también, cómo eligen a los representantes las instituciones que tienen que enviar miembros, porque ahí no se sabe. La Junta todavía tiene ciertos procedimientos, hay concursos y todo. Lo otro es a dedo, es decir, tú vas para allá y tú vas para allá y se acabó el asunto. La mayoría de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones cambian, ¿no? Entonces, incluido el presidente. Entonces, eso es un escenario también que puede transformar la institución. Ojalá que también ahí las instituciones que nombran a sus propios delegados sean muy cuidadosas y responsables y muy transparentes en el proceso de selección. Sí, pues vamos a esperar que eso sea así. Doctor Percy Medina, muchísimas gracias, como siempre, por haber conversado con nosotros. Siempre muy interesante, nos permite ubicarnos mejor en estos temas que día a día nos traen noticias, pero a veces no sabe uno cómo ubicarlas. Muchísimas gracias, muy amable. Ha sido Percy Medina, entonces, quien es el representante de INTEA Internacional en nuestro país, que ha conversado con nosotros esta mañana. Voy a una pausita breve, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, no se muevan porque tenemos mucho más todavía aquí en No Hay Derecho.